tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me imagino que está pensando, ya sé lo que Cristina nos va a decir. Pues en efecto, le voy a decir que muchas gracias por acompañarnos, que agradezco enormemente su solidaridad y que espero que la charla de esta noche resulte para ustedes tan grata como espero resulte para mí. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Pues es un hombre que pertenece al mundo de las letras. Es un hombre con una actividad que lo lleva desde ser un diplomático, un académico, un estudioso, un ávido de la lectura, un escritor, un prosista, pero sobre todo y antes que nada un poeta. Desde luego hay que decir que hay un aspecto muy importante de su biografía, si la podemos llamar de esta forma, que es la de actor. Además de todo, imagínese usted, es actor. Desde luego ya adivinó que se trata de Hugo Gutiérrez Vega. Tenemos muchas razones para contar con su presencia en este lugar. Mire, está presentando, hace poquito presentó este libro que es una maravilla, vamos a hablar de él. Luego ha tenido homenajes por todas partes, va a tener una cátedra que lleva su nombre y desde luego yo estoy celebrando su gran triunfo, el mayor de todos, y eso que ha publicado 35 libros muy exitosos. Me refiero a que está cumpliendo 80 años y ese es un triunfo sobre la adversidad. Felicidades, Hugo. Muchas gracias. Que cumplas Cristina. muchos más. Gracias, Cristina. Llegar a 80 años y recibir, entre otras cosas, un libro de Luis García Montero, un homenaje, un reconocimiento general y recibir un momento de hacer una pausa y un balance. Los 80 años, recuerdo que tuve idea exacta de lo que significa. Cuando vi a un médico amigo en España, hace aproximadamente un año. Tenía un problema respiratorio y fui a verlo. Entonces me dice, no te preocupes, es por el tiempo que hace. Dije, claro, hace calor en la mañana, frío en la noche. Dice, no, por el tiempo que hace que naciste. Pues hablando de ese tiempo que hace, hay un desencuentro de opiniones. Miren, hay quien dice que Hugo nació el 11 de febrero de 1934. Hay quien dice que no, que el 20 de febrero de 1934. Bueno, en realidad esas dos fechas son importantes, pero yo pienso que Hugo nació en dos ocasiones adicionales. El 11 de febrero vino al mundo en Guadalajara, el 20 de febrero fue registrado, en 1941 empezó a leer y en 1952 empezó a escribir. Son dos formas de nacimiento maravillosas. Creo que tienes razón, Cristina. Empecé a leer muy chico. A mí me tocó en Lagos de Moreno la llamada Segunda Cristiada, que es de 1938 a 1941 más o menos. Era una época difícil. Mis parientes eran agricultores todos. Y charros. Charros, la mayor parte charros, y muy diestros en la charrería. Y yo era sumamente torpe. Una vez me permitieron lanzar el lazo. Se suponía que tenía que lanzar una yegua, pero lacé a una tía gorda. A raíz de eso me prohibieron terminantemente. Te desheredaron. Me desheredaron. Y me dediqué a la lectura. Cuentos de hadas, era un lector voraz. ¿De dónde llegaban esos libros? ¿Dónde estaban reunidos? Y no sé si ejercía alguien algún tipo de censura hacia un niño ávido y curioso. Afortunadamente no me censuraron. Los libros venían en su mayor parte de España y de Argentina. Los cuentos de hadas venían de Editorial Molino de Barcelona. Venía el Villiquen, una hermosa revista argentina. Sí. Y había una colección hecha en España, colección Marujita. Unos pequeños libros rojos. ¿Marujita? Marujita. Qué bonito nombre. Con cuentos de hadas maravillosos. De ahí pasé a Salgari, que todo el mundo le dice Salgari, pero es Salgari. Salgari. Y me enamoré de Sandokan, de Yáñez, del Corsario Negro. Después, ya en épocas más serias, Julio Verne, hasta que entré a la Ilíada y a la Odisea,
que leí como si fueran películas del oeste. Siendo de una familia católica, ¿hasta qué punto las lecturas de los libros de oraciones influyeron en ti? No digo de la Biblia porque en ese momento no estaba permitido leerla. Influyeron determinantemente. Efectivamente, la Biblia, la Iglesia le tenía mucho miedo por el libre examen y por textos como el Cantar de los Cantares. Es una maravilla. Es maravilloso. Entonces, en lugar de eso, nos daban historias sagradas, unos hermosos libros con muy bellas ilustraciones, la mayor parte de Freixas, un ilustrador catalán. Entonces yo leía las historias sagradas. Recuerdo que muchos años después me sirvió un libro de historia sagrada, y eso lo comenté con José Emilio, para glosar un poema de López Velarde. Un poema donde habla de su prima Sara. Dice, que fatigas, racimo copioso y magno de promisión, que fatigas el dorso de 2 hebreos. José Emilio y yo le dimos vueltas al asunto. ¿Qué quiere decir López Velarde? Dije, José Emilio, es en una ilustración de un libro de historia sagrada. Van saliendo 2 judíos de la tierra de promisión, cargando un enorme racimo de uvas, cada uva como una sandía. Y el peso de las uvas hace que los dorsos se dobleguen. Ahí estaba. Racimo copioso y magno de promisión. Claro, maravilloso. Debe haber sido una señora maravillosa. Y que fatigas el dorso de 2 hebreos. Entonces nos servía para todo esos libros de historia sagrada. Pero esos libros de historia sagrada también te condicionaron el lenguaje. Me imagino que había muchas palabras. Si no podías leerlas, no podías escribirlas y desde luego menos podías pronunciarlas. Por supuesto. Había una estricta censura. Además, como era la segunda cristiada, la situación todavía era muy endeble, muy frágil. Se había firmado los pactos, los tratados entre la Iglesia y el gobierno de Portes Gil para terminar la primera cristiada. Se había concedido la amnistía a todo cristero que entregara el caballo y el rifle. Recuerdo una anécdota muy divertida en San Julián, un pueblo hermoso, que en realidad su nombre es San Julián de la Desolación. Qué bonito nombre. En los Altos de Jalisco. Precioso. Un cristero llegó, entregó el caballo y el rifle, un güero de rancho con el sombrero en las manos, la vista gacha, se puso frente a los militares que estaban recibiendo las solicitudes de amnistía. Entonces los militares estaban muy apurados porque era larga la espera, larga la lista de solicitantes, y hacían preguntas muy tajantes. Entonces le preguntaron, ¿nombre? Él agachó la cabeza y dijo, Robustiano de Anda. ¿Nació? Sí. Es la respuesta más exacta que he oído en mi vida. Perfecto. ¿Nació? Sí. Todo esto creaba un clima de zozobra. Me acuerdo que de vez en cuando en los alrededores de Lagos se oían balazos. Yo era muy pequeño, pero preguntaba de qué se trataba y me decían que eran cohetes, pero yo sabía que eran balas. La censura era estricta, por supuesto, y sobre todo la censura familiar, más que la censura eclesiástica. Pero escapábamos de esa censura a través del rumor y a través de la lectura. En tu poesía hay un notable grado de sensualidad. Celebras los sabores, el sol, el mar, la luz, celebras la vida. Sin embargo, hay un aspecto de esa noción religiosa que te dieron en que está prohibido justamente el placer. Tú dices, terminaré la vida cuando acabe el placer. Sí, yo creo que es el eje de mi trabajo. El poema dice, me moriré cuando el placer termine. No sé si me moriré de manera voluntaria o de manera involuntaria, pero cuando el placer termine, de alguna manera morimos, aunque sigamos vivos. Pero hay muchas formas de placer. Por supuesto. Uno de ellos es la memoria. Decía, y con mucha razón, un poeta chileno, Gonzalo Rojas, que hay memorias más fuertes que un orgasmo. Es una consolación. No, además hay recuerdos que están toda la vida en la historia que vas tejiendo. No te abandonan nunca. Y quizá
entre esos recuerdos estén los maravillosos de la infancia, esos que tienen un sol particular y un cielo azul, como dice un poeta. Exactamente. Nuestra patria es la infancia. Sí. La patria verdadera. La patria verdadera es la infancia. Max Aub, que era también muy realista, era judío francés, pero hizo su bachillerato en Valencia y siempre fue un escritor en español. Entonces él decía, uno es de donde hace el bachillerato, es decir, donde empieza la educación sentimental. Alguien más decía, uno es de donde se gana el pan. Así es también, la infancia, el bachillerato y el pan. Es decir, el pasado, la presencia del pasado. Y no desde el punto de vista psicoanalítico, sino porque el pasado, de alguna manera, recuerda a don Jorge Manrique, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. El pasado no es el más incierto de todos los tiempos, porque es una invención. Lo que recordamos es, en buena medida, una invención. Esa infancia de la que me hablas es maravillosa, pero yo te pregunto, ¿fue así? ¿El día de ayer fue como creo recordarlo? Yo creo que somos tan optimistas que nos quedamos con la parte hermosa y de alguna manera ocultamos las vejaciones, las humillaciones. Los muchachos en mi época éramos considerados débiles mentales, éramos considerados seres de segunda, había un menosprecio por la infancia, por eso había prisa por crecer. Y a los 7, 8 años se prendía el primer cigarrillo y todo el mundo quería ser grande, porque la infancia no tenía su lugar en la sociedad. Parece que tampoco la tiene en esta sociedad porque los niños empiezan a ser hombres que saben todas las cosas negativas desde muy pequeños. Sí. Conocen lo que es el crimen, el odio, la violencia, la ambición, la destrucción, el desencuentro, el desamor y sobre todo algo que me duele mucho es la soledad, cosa que no has sentido nunca, Hugo. Así es. Lo que es terrible es que empiecen a trabajar tan pequeños. Me acuerdo de una magnífica caricatura del Fisgón, uno de nuestros grandes cartonistas. Estupendo. 2 niños de estos que limpian vidrios, limpiando vidrios en una esquina en un coche. Y uno le pregunta al otro, ¿qué te van a traer del Día del Niño? ¿Qué quieres? Y el otro le contesta, una infancia. Por fortuna no contestó una pistola. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos enseguida, pero no olvide que estamos con el poeta, un poeta muy querido que acaba de cumplir años y ese cumpleaños casi coincide con el de Gabriel García Márquez. Para él una enorme, enorme rosa amarilla. Vamos a un corte. Mientras estamos celebrando el premio García Lorca para Eduardo Lizalde, estamos pensando en que muchos de nuestros poetas en lengua española se han ido. Desde luego, las personas que escriben, que realizan ese trabajo, después de muertos, pienso yo, como piensa un amigo, de alguna manera siguen creciendo, permanecen. Y es algo realmente maravilloso. Hugo, es maravillosa la respuesta del público. ¿Quieres saber qué te dice? Claro. Emma Moreno, siempre es un excelente programa. También quiero mencionar que tiene un invitadazo, la señora Cristina Pacheco. Diana Ruiz, hablo para felicitar al escritor Hugo Gutiérrez Vega de parte del arquitecto Eduardo Ruiz Posada y de su familia. Gabriel González, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su invitado, el señor Hugo Gutiérrez Vega. Me gustaría saber el por qué en Lagos de Moreno se le conocía como el Ateneo Jalisciense. Bueno, es maravilloso, entre otras cosas, porque mira qué poetas tienen. El padre Placén, bueno, González León, exacto. Sí, le puedo contestar. El Lagos ha dado una gran cantidad de escritores y tenía un movimiento cultural importante. Para su tamaño era un movimiento excepcional. De laguenses ilustres como escritores, Rosas Moreno. Rosas Moreno, el fabulista, y el primero que se preocupó por traer de nuevo al mundo a Sor Juana Inés de la Cruz. Luego Francisco González León, Mariano Azuela,
don Mariano era laguense también, y la lista es larga. Bernardo Reina, Antonio Moreno y Oviedo, Vicente Veloz González, Federico Carlos Kegel. ¿A qué se habrá debido? Mira, yo creo que en buena medida a dos personalidades. Don Agustín Rivera San Román, que es uno de los grandes historiadores de este país, que era canónigo, pero le quitaron la canonjía porque era liberal y juarista. El arzobispado de Guadalajara le quitó la canonjía. Él fue uno de los fundadores del Liceo del Padre Guerra. En ese liceo se enseñaba francés, se enseñaba literatura. Imagínate, qué avanzado, qué maravilla. Estamos hablando de 1870, 71. En el liceo era maestro Francisco González León, el boticario del pueblo, que era también... Que nunca salió de Lagos. ¿Sabes? Nunca salió de Lagos, salió una vez para estudiar farmacia en Guadalajara. Después regresó a Lagos y recuerdo... Perdóname que te interrumpa, sí. Habría que decir que este maravilloso poeta es el poeta de las pequeñas, maravillosas cosas. Yo creo que a González León le interesaba más que las cosas, el aura que las rodea, la vibración del color. Es que cuando habla de la ropa en el armario, del eco del agua, de las macetas en el corredor, es que te emocionas. Y son escenas muy simples, muy domésticas algunas, pero descritas con una emoción realmente extraordinaria. En realidad a él no le interesaba publicar, pero López Velarde pasó por Lagos y le pidió los poemas que estaban escritos en papel de estraza. Y le hizo un prólogo López Velarde. Le hizo el prólogo a Campanas de la tarde. Que es su mejor libro, creo yo. En el prólogo habla de la originalidad del poeta, las sensaciones. Y, perdón, y González León le dedica en respuesta o en agradecimiento un poema bellísimo a López Velarde. ¿Cómo no? Yo creo que eran almas gemelas. López Velarde dice poeta consanguíneo. Y uno de repente encuentra metáforas muy parecidas entre los dos poetas. Hay un vaso comunicante. Hay un vaso comunicante, una curiosa relación inconsciente que viene de la misma cultura, claro, la cultura del centro del país, la cultura católica, con todo lo que decía López Velarde, católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Yo creo que tanto Lagos como Jerez, como Zacatecas, Aguascalientes, pertenecían a esta misma cultura represiva. Además es una zona en que se habla un muy buen español. Yo diría que sí, además que se busca la precisión en el lenguaje. Mientras en el sur del país hay una exuberancia verbal, en los Altos de Jalisco, la anécdota que te conté nació, sí. Eso en lugar de decir dónde nació, dice sí, sí, perfecto. Eso te da idea de la precisión del lenguaje. Juan Rulfo era del sur, pero sus parientes venían del norte. Entonces él junta en su obra y en su escritura las dos cosmovisiones, el ahorro de palabras del norte y la exuberancia del sur. Estaba pensando, ahorita que hablábamos de González León, que él es uno de los motivos, una de las lecturas que te llevan a lo que eres ahora, un gran poeta, pero desde luego antes está el padre Plasencia. Y yo me pregunto, ¿cómo un poeta tan... es que es muy oscuro, es muy triste su poesía? ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo la asimilaste de niño? ¿Cómo la leerá un niño? Es un hombre que no amaba la vida, amaba el sacrificio, la muerte. Lleva su catolicismo a un extremo de sombra. Yo creo que es un caso muy especial, el del padre Plasencia. El que más lo estudió es un poeta de Nayarit que vivía en Guadalajara, que murió la semana pasada, sí. Ernesto Flores. Sí, lamentablemente. Ernesto Flores compiló su obra, hizo un magnífico prólogo. No hay que olvidar que Plasencia era sacerdote de la Iglesia Católica y tenía una compañera que se llamaba Josefina Cortés, que le dio un hijo, Jaime, y él siempre reconoció al hijo. Cuando viajaron, tuvieron que viajar porque fue suspendido por la arquidiócesis, se fueron a Estados Unidos y a Centroamérica, y él siempre reconoció a su hijo, es decir, que era sacerdote y padre. Obviamente provocó escándalo y la furia de los obispados. Entonces la vida para él fue difícil. Siempre lo tenían en pueblos abandonados. Sin embargo, Cristina era tan entusiasta
Tenía tantas ganas de vivir que de un pueblo que se llama Bolaños, que está en el norte de Jalisco y que fue un mineral muy rico en la época del virreinato, pero que estaba en la total ruina, escribe Plasencia este sorprendente poema. Oh Bolaños, la urbe de las tapias caídas, que en tiempo de los reyes fueron de cal y canto, y que ahora se acuestan para que así de ruidas salgan los alacranes a beber su quebranto. Es absolutamente maravilloso. Qué dimensión de metáfora. Alacranes, quebranto. Hablando de tus influencias, uno piensa en Plasencia, en González León y desde luego inevitablemente en López Velarde. Sí, definitivamente. López Velarde es yo lo he llamado el padre soltero de la poesía mexicana moderna. Con Ramón se inicia todo. Cambian una serie de cosas, de repente se descubren otros elementos de la vida social y de la vida política y económica del país. Todo lo abarca López Velarde. Tenía una curiosidad tremenda y una enorme sensualidad reprimida. Qué cosa más clara cuando habla de las señoritas, recatadas señoritas, ilustraciones prófugas de las cajas de pasas. Pero estas recatadas y hermosas señoritas de ojos verdes, de sulfato de cobre, se veían obligadas a salir a los balcones a que beban el aire, los sexos, cual sañudos escorpiones. Eso te da una idea de la horrible represión sexual. Yo quisiera gozar del caldo de habas. ¿Cómo va? Claro. Esa metáfora del caldo de habas. Es preciosa. Una vez en una universidad en Francia me preguntaron que qué era eso. Dice, ¿qué metáfora más misteriosa? Le dije, no, el caldo de habas se come en mi país en la época de Cuaresma. Como no se puede comer carne, se come el caldo de habas. Y ya me pidieron, los franceses tenían que ser la receta del caldo de habas. Sabes que se le pone cilantro, ¿verdad? Cilantro es la base. Yo lo que quiero es la receta para escribir un poema así. Claro, es la base. Sin cilantro no hay caldo de habas. Y sin la presencia de ustedes, nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes aquí en nuestro estudio de Canal 11, pues no hay buena conversación, no hay tan buena conversación. Carolina Martens dice, saludo con afecto a la señora Pacheco y le agradezco el regalo que nos está dando con la sabiduría del maestro Hugo Gutiérrez Vega. Julio Ortiz saluda a la señora Pacheco, felicitándola por su invitado, el señor Hugo Gutiérrez Vega. Y quiero preguntarle al invitado qué libro de los que escribió se tardó más y por qué razón. Tal vez el que me costó más trabajo fue Los cantos del despotado de Morea. Que está justamente que está aquí. En los pasos revividos. Exactamente. Este es un libro precioso, hay que verlo, hay que leerlo, vale la pena en todos sus renglones. ¿Por qué es tu libro predilecto y por qué te costó tanto trabajo El despotado? Me costó mucho trabajo porque lo escribí después de visitar la ciudad de Mistras y de ir con Yanis Ritsos, un gran poeta griego, a su pueblo natal, Monemvasia. Entonces allí estaba la historia de Mistras, que fue el último punto del despotado de Morea antes de la caída de Constantinopla. Lugar de filósofos neoplatónicos, de comercio de sedas, de vino de Malvasía. La ciudad estaba en ruinas cuando la visité, solamente había 2 monasterios, uno de monjas y otro de frailes, y estaban restaurando el palacio del despotado. Entonces tuve que meterme a la historia de Mistras y de los paleologi, sobre todo de Demetrio, de Constantino y de Demetrio. Constantino fue el último emperador de Bizancio y Demetrio el último déspota de Morea. Morea es el actual Peloponeso y déspota no tiene el mismo significado, sino simplemente señor, varón de una ciudad como Mistras. Entonces me costó mucho trabajo estudiar esto, asimilarlo y después cuidar cada poema que en última instancia es una nostalgia inventada. Entonces ponerte en lugar de un descendiente de los que habitaron a Mistras me costó mucho trabajo y me inventé la nostalgia y de repente caí en ella. Y te inventaste una historia como siempre que escribes un poema. Dices que a ti, a través de la poesía, te gusta escribir historias. Así es. Historias que se nos quedan, que nos recuerdan muchas cosas, nos dejan frases. De repente tú dices que todos los poemas que uno ama o los poetas que uno ama los recuerda. Lamentablemente no siempre, pero hay una metáfora muy acertada en tu libro que llamas artesano al mar. El mar hace
figuras, pule las piedras, deja troncos pulidos también. Mar artesano, qué bonito. Es un gran artesano que, como decía Valéry, siempre está empezando. Toujours à commencer. Como todos los escritores. Como todos los... Terminas un texto y empiezas otro, terminas un poema y de pronto nos dices que llegas a los 80 años, te has refugiado en la prosa y, desde luego, estás escribiendo a escondidas un libro de poemas que será tu testamento. ¿Qué habrá querido decir Hugo con esas palabras? Bueno, lo vamos a saber en un momentito. Por lo pronto, tengo que hacer un corte, pero antes les recuerdo que este es su programa, que tenemos muchas cosas que celebrar. Entre otras, bueno, la presencia de Hugo y, por supuesto, insisto, el maravilloso cumpleaños, 87 años, del gran Gabriel García Márquez. Ya dirigimos todas sus actividades, pero hay que mencionar también que es el director de la jornada semanal, una jornada semanal que nos entrega muchas cosas. La semana pasada nos entregó un texto acerca de un poeta también desaparecido, este amigo nuestro que es Félix Grande. Sí, Félix fue para mí un hermano. En España convivimos durante todo el tiempo que vivía allá, viajamos con frecuencia a dar conferencias a universidades. Yo lo acompañaba a los festivales de flamenco. Y ahora me pasó una cosa curiosa. Escribí un texto de despedida. Dije, ¿cómo despedir a un gran poeta que es al mismo tiempo el principal especialista en el flamenco? Sí. Dije, bueno, despedirlo con un lamento en altibajos de Camarón de la Isla. Pero además hay que pensar que se muere el máximo especialista en flamenco y a los pocos días se muere Paco de Lucía. Exacto. Hay una serie de coincidencias extrañas. Exacto. En este momento. E insisto, la etapa en que estamos lamentando de verdad la muerte de tantos escritores. Por cierto, hay que mandarle un saludo a Juan Villoro por la muerte antier de su padre, el filósofo Luis Villoro. Pero también estamos celebrando muchas cosas, centenarios gloriosos. Octavio Paz, Efraín Huerta, Julio Cortázar también, sí, desde luego, revueltas en México. Estamos celebrando que en 1914 llegó por primera vez a la Ciudad de México López Velarde. Estamos celebrando los 75 años de uno de los más grandes poetas, que es Antonio Machado. Si puedes, háblame de todos ellos. Podemos empezar recordando a don Antonio. Yo con Félix di varias conferencias a La Limón. Félix Grande, sobre Machado. Y recuerdo que yo empezaba invariablemente con el poema en donde se autorretrata. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Yo siempre recuerdo a don Antonio. Pienso que sigue siendo mi maestro y el maestro de toda mi generación. Cortázar. Cortázar nos entregó la novela emblemática de nuestra generación, Rayuela. Y hay una novela muy bonita, muy sencilla, que se llama Los Premios. Y los cuentos de Cortázar. Están ahí, la librería, cómprenlos. Y Los Premios es maravillosa novela. Y todo el juego de los cronopios. Y luego Pepe Revueltas. Se habla de que la región más transparente es la primera novela sobre la vida urbana de la Ciudad de México. De alguna manera lo es, pero el primero que describe la Ciudad de México en sus novelas es Pepe Revueltas. ¿No es Gamboa? En Santa Gamboa hace una descripción de la ciudad vieja, absolutamente magistral. Gamboa, por supuesto. Y de San Ángel. Agregaría Ángel de Campo, Micros, y Facundo, don José Tomás de Cuellar. Y hay un momento en que Pepe Revueltas nos descubre aspectos absolutamente inéditos de la ciudad. Pepe Revueltas, aparte de gran escritor, es un hombre políticamente fascinante,
por su honradez, por su coherencia. ¿Su escritura podría compararse de alguna manera a los trabajos de José Clemente Orozco? Por el tono. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Tanto de Clemente Orozco, fundamentalmente de Orozco. Esta fuerza telúrica que es Orozco, esta imaginación desbordada. Y una desnudez. Y claro, claro. Además, más que el aspecto didáctico muy respetable de Rivera, o el aspecto de manifiesto político de Siqueiros, muy respetable también, yo pienso que Orozco es el genio por excelencia. Mira, el mural de la Suprema Corte de Justicia. Hace muchos años, recuerdo, estábamos José Emilio Pacheco, Ítalo Calvino y yo, viendo el mural de la Suprema Corte. Y Calvino me dijo, no puedo creerlo, el mural de este señor es sobre la justicia. Y decía, plasma tranquilamente su idea de que la justicia cuando se corrompe es una prostituta ebria y pintarrajeada que arrastra por el suelo la balanza emblemática. Perfecto. Como muralista no mencionaste a O'Gorman y yo creo que es el mejor Formidable. quizá de todos, Juan O'Gorman. Formidable, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de reconstrucción del pasado, obviamente O'Gorman. Estábamos hablando de los escritores que están celebrando aniversarios y demás, y hablamos de Machado y no has hablado de Paz. Octavio Paz, uno de nuestros poetas principales. Octavio además ensayista. Yo lo quise mucho, fuimos muy amigos. Después, como pasaba siempre con Octavio, hubo rupturas, peleas, pleitos, desencuentros, y al final otra vez nos coincidimos. Octavio, yo le puse una obra, hice un papel que le gustó mucho, La hija de Rapacini, claro. Que dirigió Ignacio Hernández, era Dunia Saldívar, hacía Beatriz, y yo hacía Rapacini. Había estrenado Rapacini y Juan José Arreola. Entonces le pregunté a Octavio, delante de Juan José, ¿cuál Rapacini te gustó más? Me dijo, bueno, el de Juan José fue muy alegre, juglaresco, brincón. Es un actor simpático. Es un actor formidable, Juan José. Dice, pero el tuyo, que fue siniestro y hacia adentro, creo que es el Rapacini de Hawthorne y el Rapacini de Paz. Eso recuerdo lo tengo muy presente. Y con Octavio miro nada más 3 poemas para decir claramente la dimensión de Octavio. Piedra de Sol, poema esencial de la lengua castellana. El Nocturno de San Ildefonso, que nos llega tanto a los jóvenes de esta ciudad, y Pasado en Claro. Hay un libro maravilloso que es La Estación Violenta. Claro, claro, ahí está Piedra de Sol. Y además el Octavio ensayista, que es inabarcable. Y tenía una cualidad muy grande, su pasión, su amor por México y por esta ciudad. Así es, así es. Al lado de Octavio tenemos Efraín Huerta. Centenario también. Centenario. Publicaste hace 2 domingos su poema acerca del petróleo, que es uno de las grandes defensas del petróleo, es maravilloso. Por eso lo publicamos, para recordar la preocupación social de Efraín. Efraín era un poeta que no se tomaba en serio, no era un poeta canónico, y era un poeta sensacional. Los hombres del alba. Claro, el Tajín, Sí. La descripción del Tajín, la Avenida Juárez, la Ciudad de México y sus cambios. Solo en esas palabras quedará la vieja Avenida Juárez. Claro. Acuérdate además la sensualidad de Efraín Su cuando sexualidad va en el camión, explícita. cuando va en el camión y se lo fabulea la del piernón bruto. Se parece un poco a Renato Leduc, ¿no? En muchos aspectos Tienen sí. ese tono. En muchos aspectos sí. Y son poetas nacionales de alguna manera. Son poetas que se identifican con la lengua popular, siendo Efraín, por otra parte, muy sofisticado. Efraín era hombre de gran cultura, de gran preparación, y Renato también. Pero se identificaban con el pueblo en muchos aspectos. Yo recuerdo haber comentado con Renato, yo acababa de escribir una oda, que se llama Oda a Borola Tacuche de Burrón, De acuerdo. dedicada a don Gabriel Vargas. Y Renato me habló, me dijo, me gustó mucho esa oda. Le dije, mira, es una oda dedicada a un sociólogo que se llama Gabriel Vargas. Me dijo, te prohíbo que le vuelvas a decir sociólogo. Le dije, bueno, don Gabriel Vargas nada más.
Pero era un gran sociólogo. Era un gran sociólogo, por supuesto. Su obra equivale a la de Luis, ¿no? La Yo comedia creo, humana sí. es un Balzac con monitos. Los hijos de Sánchez, ¿no? Claro. Perfecto. Claro. Estábamos hablando de obras ajenas y yo quiero que hablemos de obras tuyas. Me quedé intrigada. ¿Por qué un libro de poemas? ¿Por qué escribirlo en secreto? ¿Y por qué decir que es tu testamento? Mira, me pasó algo hace unos años. Murió mi hija menor, Mónica. Tenía 44 años. Era flautista y tenía una hijita, Rita, que ahora tiene 15 años. Después de que murió, ya no pude escribir poesía. No sé qué fue lo que me pasó. Me quedé seco. Intenté escribir un poema para despedirla. No pude. Por fin, después de varios años, lo logré. Un poema para decirle adiós. Y ahora estoy compilando poemas antiguos, unas décimas, otros poemas más o menos de hace 14 o 15 años. Y estoy escribiendo lo que Ungaretti nos indicaba a los poetas viejos. El taccuino del vecchio, se dice en italiano, el cuaderno del viejo, en donde cuentas tus experiencias. Yo no creo que los viejos seamos sabios. Al contrario, creo que tiene cierta razón Rafael Alberti cuando escribe un libro que titula Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Y T.S. Eliot también habla de esa locura de creer que los viejos... Claro. Son 3 o 4 líneas en los cuartetos absolutamente maravillosos. Exacto. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus amigos. Efraín Castañeda, saludo para el escritor Hugo Gutiérrez Vega, fui su alumno en la vieja Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM. Se ve muy bien a sus 80 años. Recuerdo gratamente su gran cátedra en la materia de periodismo y literatura en el año 1977. Juana Vázquez, es excelente su programa, tiene una calidad excepcional. También mando un saludo a mi viejo amigo Hugo Gutiérrez Vega. Hacer un balance cuando se llega un momento determinado. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a olvidar deliberadamente? Yo creo que voy a ser lo suficientemente optimista como para aceptar la vejez. Hay un hermoso texto de Cicerón que se llama De Senectute. Claro. Es un ensayo sobre los últimos años. Yo no sé si vaya a tener la vejez placentera que auguraba Cicerón, pero sí te aseguro que voy a tener la resignación. Me ha costado mucho trabajo alcanzarla. La resignación y exprimirle las últimas gotas, como diría Paul Gérald, las últimas gotas a la naranja de la vida. ¿Vejez plácida porque se renuncia a cosas? Yo creo que se aceptan nuevas cosas, se asimilan las cosas anteriores. Todos los días nos enfrentamos a una nueva limitación, pero si hay sentido del humor, se acepta esa limitación. A veces uno se enoja. Recuerdo a Rodolfo Usigli, el maravilloso dramaturgo. Maravilloso. Y que magnífico poeta. Hace poco hablabas de Eliot. Sí. La mejor traducción de Prufrock es la de Usigli. Él tuvo una vejez bastante pesada, llena de enfermedades y de achaques. Entonces escribe un poema en el que le contesta a Cicerón y le niega la belleza de la vejez. Sin embargo, al final del poema, dice Rodolfo, aunque sea un pedazo de crepúsculo, pero vale la pena esperar para vivirlo. Yo escribí, perdón por la autocita, escribí un poema donde hablo de que nadie nos quitará la gracia intacta del minuto ganado a la tristeza. Bueno, yo no tengo un minuto, tengo unos segundos, claro, para llegar al corte. Y ya llegué. De un tiempo esta parte, la sucia palabrita es vejez. Yo recuerdo mucho lo que decía Juan Soriano. Ser viejo, es decir, cumplir 70, 80, 90, 10, te hace un triunfador, porque estás triunfando sobre la muerte. Yo creo que no solo hay que aceptar la vejez, sino buscar
los aspectos importantes de la vejez. ¿Cuáles son los aspectos importantes? En primer lugar, la recuperación de la memoria, mantener la memoria. En segundo lugar, deslumbrarse todos los días. Todo día que pasa y todo día que llega es algo que hay que agradecer. Mientras que un joven no tiene nada que agradecer. Los viejos, a las 7 de la mañana de un día nuevo, tenemos todo que agradecer. Pues para empezar, la luz del día, lo azul del cielo y las maravillas que son, por ejemplo, las gardenias. Yo ahorita recuerdo a Juan Gelman, que también lamentablemente lo tuvimos que despedir hace muy poquito tiempo. Lo recuerdo en una comida. Estábamos en un patio y de pronto alguien llevó unas gardenias y él empezó a comerlas. Y era maravilloso porque a raíz de eso empezó a contar un capítulo de su infancia que se vino así como una especie de oleaje maravilloso en una tarde lluviosa y espléndida que está para mí siempre rodeada con el perfume de las gardenias. Las gardenias. Me gustaría felicitar a la señora Pacheco por su programa, por su invitado, el escritor Hugo Gutiérrez Vega, del cual he podido leer algunos de sus libros. Oiga, yo le recomiendo este. Además hay un prólogo de una persona muy querida, Marco Antonio Campos, que es espléndido y nos hace ver cómo le debemos de alguna manera tus años de embajador, tus 7 años de embajador en Grecia, el hecho de que escribieras este libro. Efectivamente, ese libro, como iba tanto a Mistras, lo escribí en varios años, tardé 3 o 4 años en escribir el libro. Para mí es mi homenaje a Grecia. Grecia, yo creo que todos tenemos una idea, una imagen de Grecia. Hay tantas Grecias como filohelenos. Pero poco a poco vas acercándote al misterio, al corazón tembloroso de Grecia. Y en ese cielo rabiosamente azul, y en ese sol tremendo de los veranos, y el olor a pinos, encuentras toda la historia de Grecia. Te encuentras a Safo, Anacreonte, Arquíloco, a Sófocles, Eurípides. Pero qué maravilla es la escritura. Puedes dialogar con escritores que existieron antes de nuestra era. Claro. Puedes dialogar con Sísifo, con quien tú quieras. Con Platón. Con Platón, con quien tú quieras. Ahí estás en el lugar, pero además tienes el libro. Y la mejor definición de lectura que yo he encontrado es la de Quevedo. Retirado a la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es la mejor definición de lectura. Es maravilloso. Y además les das luz. Al leerlos, ilumina sus palabras, salen a la luz, se escapan del silencio inmenso que es la muerte, ¿no? Claro. El señor José Arévalo, para felicitar a la señora Pacheco y al señor Hugo Gutiérrez Vega, de quien guardo con mucho interés y cariño peregrinaciones que me ha ayudado en mis conferencias. Les recuerdo una frase de: lo único que hace una poesía es cantar lo que a todos pertenece. Eliamor Fajardo, quiero felicitar a la señora Pacheco, quiero comentarle al poeta Hugo Gutiérrez Vega que me ha hecho pasar una noche muy grata con todo el conocimiento que ha compartido. Tiene el privilegio de hacerme sentir lo bella que resulta la vida, lo bellas que resultan las palabras. Hugo. Pescarlas, buscarlas, engarzarlas para hacer un poema debe ser una experiencia maravillosa. En el principio era el verbo. Y las palabras, si bien nos pertenecen a todos, vienen acompañadas, en el caso de la poesía, de lo que López Velarde llamaba la originalidad en las sensaciones. Las palabras son un patrimonio común, pero las sensaciones son intransferibles. Sí, podemos hablar de macetas, tú y yo, macetas y macetas y macetas, pero se abre el poeta de las macetas, se convierte en algo completamente distinto. Claro. Francisco Javier, estoy admirando del poeta Hugo Gutiérrez Vega, tiene una buena memoria, es muy capaz y culto. Felicidades, una felicitación a la señora Pacheco, muchas gracias. César Ortega, solo quiero felicitar a Hugo, yo lo conocí cuando él fue panista. Muy bien. Luz María Dávalos, un cariñoso abrazo a la señora Pacheco y una felicitación por tener al señor de invitado. Fue rector de la Universidad de Querétaro y es un hombre muy valioso. José Antonio García, le agradezco mucho a la señora Pacheco por este programa. Estos momentos son de oro en la literatura, con tan bellas palabras. Es grande, sublime mi alma, desea seguir escuchando.
Arturo Vías, un saludo a todo el equipo de este programa. Hugo, hablábamos de este libro, pero yo quiero que menciones tu antología personal. Hacer una antología personal debe ser muy complicado, porque te juzgas y no sé si te censuras. No me censuro, pero corrijo algunas cosas. En eso mi maestro fue José Emilio. 2 maestros tuve en esa materia, Borges y José Emilio. José Emilio siempre pulió sus poemas. Cada vez que los publicaba les daba una arregladita. Y el poema parecía nuevecito, como recién salido de sus manos. Entonces tanto Borges como José Emilio me enseñaron a tratar, cosa que no he logrado del todo, de mejorar los poemas cada vez que sale una nueva edición. En el prólogo, quien lo usa por ciento muy brillantemente, se dice que es un viaje por tu poesía, pero también un viaje por tus experiencias, un viaje por tus viajes, por tu vida. Eres un viajero incansable. He viajado mucho, recuerdo lo que me dijo don Pepe Gorostiza. La primera vez que salí en el Servicio Exterior Mexicano, era secretario de Relaciones don Pepe Gorostiza. Fui a despedirme de él, yo iba a Roma como tercer secretario, acreditado como agregado cultural. Entonces me dijo, véngase conmigo, Hugo. Y nos fuimos al teatro, a Bellas Artes, a ver el Orestes de Alfieri, con Vittorio Gassman. De ahí nos fuimos a la Fonda Santa Anita de Humboldt, donde cenaba don Pepe. Me acuerdo que cenaba una quesadilla de cuitlacoche y una de flor de calabaza. Entonces me dijo, ¿y los caldos que me dices? Claro. ¿Era tequila o mezcal? Era mezcal. Era mezcal. Era mezcal. Me acuerdo que me dijo, Hugo, escriba un verso al día para que mantenga al caliente la mano. Dije, don Pepe, ¿qué autoridad moral tiene usted? Después de escribir un poema excelso, que es Muerte sin fin, y la Declaración de Bogotá, se ha quedado callado. Entonces me dijo con mucho sentido del humor, ¿y usted cree que puede escribir un poema una persona que dice 100 veces al día, reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración? La burocracia, querido, sí. La burocracia. Le dije, don Pepe, pues Claudel pudo Saint-Exupéry, pudo don Alfonso Reyes, Octavio Paz. Dije, además tiene usted razón, ya escribió Muerte sin fin, ¿para qué quiere escribir más? Y luego me dijo algo muy realista y muy humorista. Me puso una mano en la espalda y me dijo, acuérdese, Hugo, que los viajes ilustran, pero también estriñen. Y eso es verdad. Llegar a un lugar es fascinante, despedirse es terrible, y tú lo describes aquí muy bien, cuando ustedes se van después de haber estado una cierta temporada en un lugar maravilloso, y se quedan atrás el Papa y el panadero. Sí, los personajes de Amorgós, de la pequeña isla del Dodecaneso, donde pasaba yo vacaciones. Todos los personajes de la isla son los personajes de mi vida. Son retratos encantadores, hay que decirlo. Y el final, la despedida fue difícil. El abandonar Grecia es uno de los grandes dolores de mi vida. ¿Se puede abandonar Grecia? No es como Ítaca, que nunca la abandonas. Nunca se abandona. Tarde o temprano regresas a Grecia y la llevas en el corazón y la llevas en la imaginación. Dices que es el lugar donde el sol es más sol. Lo dices de una manera muy bella, yo lo estoy diciendo torpemente. Sí, la transparencia del aire. En Atenas no, pero en las islas sí. Atenas está terriblemente contaminada. Y sin embargo es una ciudad encantadora. Alguien la ha descrito como la Acrópolis rodeada de la Narvarte. Puede ser que sea cierto. Decían de los doctores, por exacto, ahí. Exacto. Algún sabio personaje decía, sí. Es como estar, que alguien puso ese monumento maravilloso en medio de la colonia de los doctores. Exacto. Sí, la ciudad fue destruida varias veces y mal reconstruida, pero conserva un encanto y un misterio imponderables. Hugo, ¿a dónde volverías? Volvería a Morgós, a la pequeña isla griega. Volvería con mucho gusto a Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Volvería a Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. ¿Buscarías tu casa? Buscaría mi casa. ¿La casa de Nandino estaba ahí? No, la casa de Nandino estaba en Cocula. Ah, en Cocula. En Cocula. Razón, sí. La casa de González León sí estaba. Está. Queda por ahí un fragmento de casa
frente a la plaza y la parroquia, la enorme parroquia de Un Lagos. fragmento de casa y nadie la va a salvar. Yo he pedido que la salven, pero parece ser que hay dificultades jurídicas. Entonces hay un pedacito, hemos puesto una placa con un poema, no sé si esté la placa todavía, dice don Francisco. ¿Un poema de quién? ¿De él? González León. Por este parentesco que tengo con la tarde y porque el alma ya se me ha quedado inútil en su afónica tristeza, con el ademán callado de quien se encuentra apoyado a la orilla de una mesa, pensativo y olvidado. El ademán callado de quien se encuentra apoyado. Ojalá que esas palabras sirvan para proteger ese lugar donde el hombre inventó nuevas sensaciones, nuevas maneras de decir las cosas y nos dejó una herencia maravillosa. De verdad, si se van a acercar a Hugo Gutiérrez Vega, no dejen de acercarse a este libro, es una maravilla. Tenemos que despedirnos, Hugo, por lo pronto. Yo espero que nos veamos muy pronto, que sigamos conversando acerca de esta maravilla que es la poesía, tu poesía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristina. Nos vemos el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.